Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante y es la información, o más bien la desinformación a la que estamos sometidos. Tenemos gran cantidad de cosas, de noticias, de cosas de impacto, de redes sociales, de noticias que leemos de forma transversal, de estudios que no sabemos muy bien si son fiables o no son fiables. Y entre toda esta gran cantidad de información, que muchas veces los pacientes en la consulta pues, nos preguntan de ciertas cosas que han leído, o ciertas cosas que han aprendido, o de qué nos podemos fiar o de qué nos podemos fiar, porque no todo lo que leemos, spoiler, es fiable. ¿Cómo podemos distinguir en este mundo de desinformación qué fuentes escoger y qué fuentes no escoger? Para hablar de este tema tan importante hoy en día, tenemos la suerte de contar con María García Puente. Bienvenida, María. Muchas gracias. Cuéntanos quién eres y qué es lo que haces. Bueno, pues soy María, soy bibliotecaria documentalista especializada en ciencias de la salud. Y llevo la biblioteca de los 4 hospitales públicos de Quirón, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz, donde estamos. Y bueno, pues parte de mi trabajo es ayudar al personal sanitario a mantenerse informado, porque el personal sanitario, sean médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, desde que sale de la carrera sigue formándose, sigue estudiando, sigue teniendo que estar al día. Me encanta que digas esto, porque además ha habido recientemente una polémica de una persona, pienso, muy inculta y muy desinformada, que decía que los médicos no nos formamos una vez que terminamos la carrera. No he dejado de estudiar ni un solo día desde hace más de 20 y tantos años, precisamente por esto, como médico, ¿no? Y mis compañeros pues prácticamente lo mismo. Sí, y además en medicina, por ejemplo, es una disciplina donde se están haciendo investigaciones y avances constantemente, y todas esas investigaciones y avances se publican en forma de, normalmente, artículos de revistas científicas que hay que leer para estar al día. No podemos quedarnos en, yo qué sé, imaginad el anestesista que siga utilizando una botella de whisky y un palo antes de... Eso no ocurre. Efectivamente. No solo hay que leerlo, sino que hay que investigar. Es decir, nosotros nos nutrimos de información, pero también investigamos. Es decir, son cosas que van de la mano. Claro. Antes de seguir, María, cuéntanos tus aficiones, algo más sobre ti. Pues descubrí, a raíz de la pandemia, como mucha gente aprovechó para descubrir sus aficiones, descubrí las plantas. Ah, mira. Hasta entonces siempre había pensado que se me morían todas. Y resulta que no, que es que no me había fijado en ellas. Entonces, de repente tengo la casa llena de plantas. ¿Vivas? Sí, vivas. Siempre con el estrés de, oh Dios mío, le ha salido una hoja amarilla, ¿qué será? Porque como puede ser por todo, pues, ahí está el estrés. Puede ser exceso de agua, o que no ha regado, o que ya le toca. Pero nada, muy bien, es muy interesante. Una afición muy bonita y bueno, muy interesante, efectivamente. Pues si te parece bien, vamos a empezar por el principio. Yo creo que lo que veníamos hablando en la introducción, cómo elegimos de dónde nos nutrimos de información. Hay gente que lee en Instagram o en Twitter o en la noticia. Descubren en Threads o en la plataforma que sea. Descubren, ojo, si haces no sé qué, te va a pasar no sé cuánto. Descubren la cura contra el cáncer. Curas contra el cáncer, se han descubierto 30 millones y seguimos teniendo cáncer. Noticias muy sensacionalistas que muchas veces lo que buscan es captar audiencia, captar tu atención, que al final eres el producto. ¿Cómo distingo esas noticias? Pero luego también hay que sigo a cuentas como el CSIC o a que también te publican cierto tipo de información que puede ser más fiable. Pero ¿cómo lo selecciono yo? Es decir, como usuario normal de la calle, como médico, como enfermera, como fisioterapeuta, como sanitario en general o como población en general. Vale, vamos a distinguir
digamos que dos tipos de información. La científica, ¿vale? Que es la que vais a utilizar básicamente vosotros como sanitarios que os estáis formando y os seguís interesando por todo lo que sale. Y luego la información científica, pero de divulgación, que es la que nos llegaría a nosotros como población. El problema con Internet, básicamente, es la facilidad para publicar cualquier tipo de cosa. Eso es el problema. Entonces, cualquiera puede publicar lo que quiera. Y tú dices que lo he leído en Internet. Ahí está. Yo he leído en Internet que las vacas vuelan y nunca he visto una vaca volando ni la van a volar. Porque no pueden científicamente volar. De hecho, lo dice aquí. La ciencia funciona. Bitches. Como dice mi sobrina, playas. Eso es. Totalmente. Bueno, realmente lo que tenemos que hacer es intentar distinguir la fuente que nos está dando la información. Nos va a llegar mucha información por WhatsApp. Todos tenemos algún grupo y dentro del grupo una persona que nos reenvía todo lo que llega a su teléfono, sin contrastar si esa información es veraz o no, o es fiable. Nuestro papel como ciudadanos, ya seamos sanitarios o no, es tener un pensamiento crítico. O sea, no podemos creernos todo lo que nos llega. Ese es un gran problema que tenemos ahora, el pensamiento crítico, claro, que brilla por su ausencia. Es que es muy fácil creerte lo que te digan, porque no tienes que pensar. Entonces, te llega un WhatsApp que te dice tómate un vaso de zumo de limón bailando una sardana y se te cura el cáncer. Dices, oye, pues es que no pierdo nada por probarlo. Vale, bien. Pero lo que no puedes hacer es dejar de tomar tu medicación que te ha prescrito un médico, que ha estudiado, que ha visto que hay evidencia en esa medicación, porque tú hayas leído que te tienes que tomar un vaso de limón bailando la sardana, ¿vale? Porque ahí lo que estás haciendo es, sí, muy bien, o sea, puedes probar lo que quieras, pero estás dejando de lado la ciencia, estás dejando de lado el avance, estás dejando de lado años y años de estudio y de pruebas que certifican que algo funciona. La diferencia básicamente entre lo que te puede recetar un médico y lo que puedas leer en Internet es que lo que te receta un médico está basado en evidencias. Se han hecho estudios, esos estudios se han validado y se ha comprobado que los resultados funcionan. Es el método científico. El método científico. En ese caso, tú te puedes fiar de lo que te van a recetar. Ya te aseguro yo, y me lo vas a asegurar tú a mí primero, que un médico no quiere trabajar más. Entonces, no te va a recetar algo que no funcione porque te va a tener de vuelta en la consulta al tercer día. No te va a recetar algo que te vaya a ir mal porque entonces vuelta a empezar otra vez a tratarte. La idea del médico es mantenerte bien, mantenerte en una calidad de vida buena y verte lo menos posible, en el sentido de ojalá se cure. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar por Internet no podemos asegurar que funciona, no está respaldado. Entonces, ¿puedes probar? Pues hombre, pues probar sí, pero sé crítico, o sea, no te fíes de todo lo que te llega. Mira a ver quién te lo ha enviado, quién lo ha firmado. Que ponga que es doctor no significa que lo sea. Y hay gente que es doctor en filosofía, pero no es doctor médico, ¿vale? Entonces eso también, no juguemos con esas terminologías. Exacto. Entonces, bueno, básicamente, si eres una persona como yo, población general, que no tenemos conocimientos científicos, que no tenemos por qué saber si un estudio es bueno o no, lo que vamos a fiarnos es de quién o quién ha firmado ese estudio, ¿vale? No podemos fiarnos de cualquier estudio de cualquier persona, porque al final lo que hacemos es creernos cualquier cosa. Y eso, a la larga, es un detrimento de nuestra salud, de nuestro bienestar y, al final, no solo del nuestro, sino de toda la comunidad, porque todos estamos interrelacionados entre todos. Entonces, yo creo que ahí es muy importante ese pensamiento crítico e intentar discernir quién es la fuente que me está dando la información. Eso en cuanto a la población general. Algunas cosas pueden ser que no sean nocivas, por ejemplo, el agua con limón, bailando la sardana,
pero hay algunas cosas que sí que pueden perjudicar la salud. Por eso es importante tener un pensamiento crítico, es decir, analizar bien las cosas. En cuanto a los médicos, personal sanitario, enfermeras, me gustaría que explicaras cómo nos formamos nosotros. Nosotros tenemos una serie de fuentes, sabemos dónde tenemos que acudir, pero no todo lo que vemos publicado ahí es fiable. Entonces, me gustaría que habláramos sobre esto. Vale. Este es el otro gran melón, ¿vale? Porque estábamos diciendo que hay que fiarse de las evidencias que se publican en estudios científicos hechos a partir de investigaciones probadas, pero de repente nos encontramos que hay estudios que no han sido validados y sin embargo están publicados, ¿vale? ¿Esto por qué es así? Iba a decir por el capitalismo. Efectivamente, el capitalismo. Es decir, hay empresas o personas que simulan revistas científicas para ganar dinero. O sea, su fin último no es difundir ciencia, sino ganar dinero. ¿Y cuál es el problema? Que para ganar dinero lo que hacen es publicar cualquier cosa que les llega. Entonces, hay personas que empiezan a investigar, que a lo mejor no tienen todavía el conocimiento suficiente o la experiencia suficiente para hacer buenas investigaciones, pero necesitan publicar, ¿vale? Para mejorar su currículum, lo que sea. Entonces lo que hacen es una investigación que plasman en un paper, en un artículo científico, y lo envían a una revista. Esta revista se lo rechaza. Oye, mira, pues lo hemos estado evaluando y necesita mejora. Normalmente son revisiones por pares, es decir, son independientes, no se conocen uno al otro y es una revisión crítica de ese artículo. Sí. Normalmente en revistas que son pues normales, las que decimos que no son predadoras, que es por donde vas tú. Sí. No lo he aclarado, pero efectivamente nosotros normalmente enviamos artículos científicos a revistas tipo Lancet, New England, que son revistas que tienen mucho arraigo y nos dan cierta garantía de revisión crítica. Exacto. Donde cuando yo envío un artículo, ese artículo es revisado por pares, es decir, por dos personas de la misma área, de la misma especialización, normalmente expertos en el mismo tema que el artículo, y lo que hacen es leer críticamente ese artículo y le ponen pegas. Oye, pues aquí no has especificado cuántos pacientes se han utilizado en el estudio, han participado en el estudio. Aquí no has dicho qué tipo de análisis estadístico has hecho. Claro, son muy específicos, criticando tanto el método como el análisis, es decir, todo el contenido, para que tenga calidad. Claro. Es decir, tenga una calidad científica, metodología científica, y que otra persona en cualquier otra parte del mundo, si hace el mismo experimento, digamos, para que se entienda, tiene que tener los mismos resultados. Exacto. Es decir, eso nos garantiza que se ha hecho de forma correcta. Sí, entonces básicamente los revisores, que son dos personas que no se conocen entre sí y no saben de quién es el artículo, proponen cambios y modificaciones para que lo que se plasme en ese artículo sea un fiel reflejo del estudio que se ha hecho. Una vez que ya están todos conformes, eso se publica y podemos decir que ese artículo es fiable, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que os comentaba al principio, que hay revistas, hay empresas que han tomado la forma de revistas científicas donde no existe esa revisión por pares. Entonces tú envías tu artículo, te dicen, bueno, yo te lo publico muy rápido, a cambio de dinero, si me pagas tanto, 1.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, como a ti te corre prisa, tú pagas esos 1.000 euros, te lo publican, pero nadie te lo ha revisado. Entonces, y puedes haber publicado una barbaridad. Claro, a lo mejor el estudio estuvo bien hecho, pero lo que es importante es plasmar ese estudio en el artículo. Si no lo has plasmado bien, puedes inducir a error. Entonces, o bueno, no has hecho ningún estudio, que también hay gente que publica lo primero que se le ocurre sin haber... Fantasciencia, que decimos nosotros. Exacto. Entonces, bueno, el problema de esos artículos es que también llegan a la población sanitaria que tiene que estudiar. Y no sanitaria, que a veces te lo sacan el artículo en no, es que lo he leído, mira, es una revista científica. Claro, y llega a lo mejor a medios de comunicación que lo leen y lo publican en el telediario o en sus revistas
de divulgación donde el público general lo ve y se lo cree, porque además no se lee en el artículo, con lo cual tampoco van a tener esa visión crítica que a lo mejor vosotros, aunque ese artículo no haya pasado una revisión por pares, sois capaces de distinguir si el artículo tiene calidad o no, es decir, se puede leer o es criticable y mejor no creérmelo. Entonces, la idea es que el personal sanitario, por ejemplo, vosotros los médicos, cuando leáis, primero sepáis cuál es la fuente, qué revistas son, pero luego tengáis también ese pensamiento crítico de lectura crítica del artículo para ponerle un doble nivel de calidad al que ya traía de casa. De hecho, esto es frecuente, que tú puedas escribir y criticar ciertas cosas y que el autor te tenga que responder. Es decir, es una comunidad como abierta en ciencia y eso es importante porque te garantiza una calidad importante y así es como vamos avanzando. Así es como es la única forma de avanzar entre todos. Sí. De hecho, una de las... de los tipos de estudio que se publican son las cartas al director. En esas cartas al director, normalmente un autor o un grupo de autores han leído un artículo publicado en esa revista, no están de acuerdo con ciertos puntos de vista o ciertos comentarios o ciertos resultados publicados y escriben al editor o al director de la revista para comentar de cosas. Esto incluso puede llegar a la retractación de los artículos. Que tampoco es raro que pueda ocurrir. Es decir, esto indica que la ciencia es autocrítica, la ciencia bien hecha. Y eso es bueno. Y eso es muy bueno. Y así es como evolucionamos, insisto. Y cuando nosotros, para continuar con el tema, cuando nosotros hablamos de la parte de los médicos, enfermeras y personal sanitario, la población en general, supongo que muchos de ellos hacen lo que llamamos googlear, que muchas veces dicen, escríbeme cómo se llama la enfermedad, y eso es razonable. Pero nosotros, ahora hablaremos de esa parte, pero nosotros nos vamos a otras fuentes. Nosotros, ¿cuáles las que más consultamos? Tú como bibliotecaria nuestra te lo sabes muy bien, además. Sobre todo, yo creo que todos vamos primero a uno que se llama PubMed. Y si quieres explicarnoslo, a ver. Sí, bueno, todas estas revistas que tienen cierta calidad se indexan en bases de datos, ¿vale? Entonces, tú cuando necesitas hacer o localizar información sobre un tema, lo que haces es acudir a estas bases de datos y consultas. Haces una pregunta en el idioma que utiliza la base de datos y con esa pregunta la base de datos te devuelve ciertos artículos, ¿vale? Que son los que tú te vas a leer para después sacar conclusiones y aplicar o no aplicar un resultado. Hay que saber cómo hacerlo, para eso está María, que nos da cursos, para saber, de que hemos hecho muchos a lo largo de nuestra vida, para saber cómo preguntarle, cómo combinar cosas. Pero bueno, esto ya excede un poquito lo que es el episodio. Pero bueno, sí. Y si no, siempre podéis preguntar a la bibliotecaria o bibliotecario de vuestros hospitales que os ayuden en ciertas búsquedas con garantía y sobre todo sobre un tema y que nosotros, la María la utilizamos mucho. Y seguid así. Sí, exacto. Bueno, pues al final es eso, es conocer la fuente. Volvemos siempre a conocer la fuente. En este caso yo tengo que saber cómo funciona esta base de datos, qué lenguaje utiliza, qué sintaxis tengo que utilizar yo para comunicarme con esa base de datos para que me devuelva los artículos que quiero. Y luego el siguiente paso es localizar esos artículos, porque una cosa es que estén referenciados en la base de datos y otra cosa es conseguir el texto completo. Entonces, otro de los trabajos que hacemos en la biblioteca es proporcionar ese texto completo a los médicos o enfermeras, personal sanitario, que lo necesite para leérselo. Hay veces que vamos directamente a una revista específica de nuestra especialidad, porque sabemos que ahí se publica lo más novedoso en nuestro campo. O sea, ya no vas a la base de datos, sino que vas directamente a la revista. También puede ser que tengas una sociedad científica que publica actualizaciones, protocolos de forma bastante habitual. Entonces, otra de las fuentes de información podría ser estas sociedades científicas, ¿vale? Todas las publicaciones que hacen, o incluso el Ministerio de Sanidad, ¿vale?
Otras veces, y esto a lo mejor ya no da tanta evidencia, pero sí que es posible hacerlo, es preguntar a los compañeros, preguntar a tus pares. Tú a lo mejor tienes un compañero que sabes que está muy especializado en cáncer, o sea, y sabes que se lo ha leído todo, que ha tratado a muchos pacientes y además lo tienes a mano, porque lo tienes a 3 consultas de distancia. Pues muchas veces acudes a esta persona, porque esta persona es referente en tu área y confías en él. ¿Vale? Tiene esa capa de autoridad que tú le estás confiriendo, pero porque ya le conoces previamente. Entonces, bueno, pues eso también podría ser una fuente de consulta. Yo creo que la mayoría de nosotros hacemos una combinación de todas. Seguimos a nuestras sociedades científicas, estamos actualizados en las guías, tanto nacionales como europeas, americanas. Normalmente a veces hay hasta mundiales de determinados temas, que es nuestra expertise al final. Y también intentamos hablar con compañeros, intentamos pues hacer revisiones con nuestros bibliotecarios o de forma independiente, y yo creo que hacemos una combinación de todos, y eso es un trabajo que hacemos todos los días. Es un trabajo que no hacemos en el hospital, sino que normalmente usamos nuestro tiempo particular. Eso también es importante, creo, decirlo, porque es un esfuerzo personal que hacemos todos, pero lo hacemos porque siempre queremos dar la máxima atención. Vamos a los artículos científicos y a veces, según qué zonas, es más fácil conseguirlos o más difícil. Nosotros tenemos mucha suerte porque muchos hospitales, o corrígeme, están suscritos a cierto tipo de revistas y tenemos, porque se paga por ellas, y tenemos acceso. Y si no, entre vosotros, yo sé que os intercambiáis cosas, hacéis lo que sea para intentar conseguirlo. Ahí viene otra parte que es la que te tengo que preguntar a continuación, y son los sitios que son no legales para conseguir artículos, que también los hay. ¿Qué opinamos de esto? A ver, esto es como lo del agua con limón. Cada uno tiene su propia capacidad de decidir qué consultar o qué no, ¿vale? Sí que es verdad que hay profesionales que están en instituciones que no tienen suscripción a nada, o en países donde es muy difícil acceder a las publicaciones científicas, pero al mismo tiempo los profesionales que sí que están en instituciones que tienen suscripción y cuentan con biblioteca y con profesionales especializados que les van a dar este servicio, desde mi punto de vista es más cómodo. Es más cómodo. Claro, yo soy una persona que estoy todo el día dedicada a mis pacientes y tengo muy poquito tiempo para leer, investigar, para buscar esa información. Lo ideal es que primero, o sea, que acudas a esas personas que te van a ahorrar ese tiempo. Y te van a hacer de filtro, además. Claro, y te van a hacer de filtro para darte la información que necesitas. También es verdad que estos sitios, vamos a poner a legales, ¿vale? No es que sean ilegales, vamos a poner a legales. Se nutren de las suscripciones que tienen las universidades y las instituciones sanitarias. En el caso de que, imagina que las suscripciones de este hospital dejaran de tener consultas y uso porque la gente no las está usando aquí, sino que está yendo a estas páginas ilegales, esas suscripciones no se renuevan, porque nadie puede decir que nos vamos a gastar un dinero, que es bastante importante, en una suscripción que no se usa. Con lo cual, al final perderíamos todos, porque si estos sitios alegales se nutren de las suscripciones de las universidades o de las instituciones y estas dejan de tener suscripciones porque no tienen uso, pues al final nadie va a tener acceso a las publicaciones. En resumen, si tu institución cuenta con suscripciones, tienes biblioteca, tienes bibliotecario, acude a ellos, porque lo que no tienen suscrito lo van a pedir a otras bibliotecas, a otras instituciones que sí lo tienen. Si son revistas electrónicas, en menos de 24 horas, 48 horas lo tienes en tu buzón. La media de tiempo que nosotros tardamos en este hospital en servir una petición, no sé si llega a las 2 horas, incluyendo los fines de semana. Y tenemos una media de unas 1000, entre 900 y 1000 peticiones al mes, que son bastantes. Entonces eso hace que la colección se pueda renovar, yo pueda justificar ese gasto
y además yo pueda intercambiar con otras bibliotecas artículos de revistas que nosotros no tenemos. Entonces, al final, yo creo que todos salimos ganando. Vosotros ahorráis tiempo y ya directamente recuperáis, os damos los artículos que necesitáis. Bueno, al fin y al cabo, pues la ciencia es cara de producir, es cara de publicar y eso es una realidad innegable. Pero yo creo que aquí mejor no entramos en todo el negocio de las revistas y todo eso. La cuestión está en que tenemos información de calidad y fiable, que es donde nos solemos nutrir los sanitarios, farmacéuticos, médicos, enfermeras, pues todos ahí. Y más o menos sabemos en qué fuentes son más fiables, somos críticos en la lectura, que eso es importante, que es una habilidad que aprendemos desde muy pequeñitos y continuamos desarrollando a lo largo de toda la vida. Esto en cuanto a los profesionales. Vamos a la población general. Vamos a mi madre, vamos a mi hermano, vamos a tu vecina del quinto. Lo primero que va a hacer es buscar en Google. Me ha pasado tal cosa, que te dicen, ¿cómo se escribe? Y tú se lo escribes para que puedan buscarlo ellos. Pero claro, cuando busco, no sé, piedras en la vesícula, me salen 40.000 millones de entradas en Google. ¿Cómo sé cuál es la que debo leer, cuál no? ¿Cómo elijo yo? Porque es una desinformación terrible al final. Cuando googleamos, es decir, hay de tanta información que con tanta información estoy más desinformado que nunca. Es la sensación que yo tengo. Sí. Sí que te ha pasado a ti y le habrá pasado al 99% de los médicos y enfermeras, que llega el paciente a la consulta, aunque sea a recoger solo una receta, y ya se ha mirado en internet qué es lo que le puede pasar, y todo lo que le puede pasar además es malísimo. Pero es positivo. Fíjate, yo soy de los médicos que piensa que es muy positivo que el paciente esté informado. Y yo agradezco mucho a los pacientes que vienen informados, porque es todo mucho más fácil de explicar, todo mucho más fácil. El problema es cuando vienen desinformados. Claro, eso es. Esa es la historia. O sea, el paciente empoderado muy bien, porque es lo que yo quiero, que el paciente sea partícipe de su propia enfermedad, sepa lo que puede hacer él por sí mismo, que eso es lo que hablamos siempre, no el paciente que viene de forma pasiva a por una pastilla milagrosa. Eso ya no existe, eso no hay. Entonces, a mí me gusta que sepan, que lean, que estudien, pero ¿dónde? Claro, esa es la historia. La mayoría van directamente a Google, ¿vale? Y el problema es que Google ordena los resultados según su algoritmo interno, que cambia cada 2x3. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo que habíamos hablado al principio, las fuentes. ¿Cómo yo sé que esta fuente es fiable o no es fiable? Y mucha gente de la calle no sabe, no tiene por qué saber qué fuente es fiable o no es fiable. Mientras ellos están en su casa y están haciéndolo por su cuenta, no les podemos guiar. Pero lo que sí que podemos hacer es darles información para pacientes, enlaces, recomendar enlaces, recetar enlaces. O sea, yo les puedo recetar, por ejemplo, que consulten Medline Plus, que es, digamos, la página de información para pacientes en salud, que está también en castellano, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es bastante completa, es muy didáctica, bastante fiable. Muy fiable. Exacto. Y a nivel de los pacientes, eso es importante. Con un lenguaje llano que ellos entienden. Muy gráfico, tiene mucha imagen, vídeos. Yo creo que eso podría ser, por ejemplo, una buena fuente. Hay clínicas especializadas como la Mayo Clinic, que también te da información para pacientes, donde tú sabes que esa información puede ser fiable y les va a venir bien. Pero es lo que te decía, esta información es la que yo le puedo dar en consulta, recetándole, pues mira, puedes consultar aquí, aquí y aquí. El problema es cuando ellos están consultando internet y no se guían por el primer resultado o aquel que tiene un clickbait, un título como más llamativo. Que al final es lo que van a buscar, captar la atención en las redes, a ver si tengo más visitas, a ver si me dan más likes, a ver si tal, en YouTube, no sé cuánto. Pues eso, Google. Entonces, bueno, el problema ahí es que no podemos dirigir antes. Sí que es verdad que cuando te vienen a consulta y ellos te cuentan,
tú sí que les puedes corregir. Y como algo ya les suena, lo que nos decías antes, un paciente empoderado, un paciente que se ha preocupado. Es el mayor sueño de todos los médicos, ¿eh? Piensan que no, pero es un error de concepto. Nosotros queremos que el paciente se haya preocupado por su propia enfermedad. Es lo mejor que le puede pasar a un médico. Y además nosotros aprendemos de ellos. Tenemos la mente abierta. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, aprender de nuestros pacientes, porque yo todavía aprendo todos los días de gente empoderada. Es decir, eso nos abre la mente muchísimo. Sí, además muchos pacientes, sobre todo los crónicos, llevan toda su vida con su enfermedad. Totalmente. Conocen sus todos los ¿cómo se llama? Todos los síntomas. Exacto. Lo que les pasa, cuándo les pasa. Casi pueden predecir cuándo les van a tener un síntoma o cuándo van a tener algo. Es positivo, exacto. Entonces, claro, ellos ya vienen y te cuentan, oye, pues mira, cada vez que tomo leche me pasa esto. Exacto. Entonces, esa información es valiosa y además te puede servir. Pero volvíamos a lo de los pacientes. Claro que luego está el paciente que ha leído lo de la leche de coco con 3 cucharadas de bicarbonato y ¿qué hacemos con esto? Y te monta... Porque además muchas veces... no son conscientes de que lo que les dice Internet puede interferir con la medicación que ya están tomando. Eso es un problema. Entonces llegan a consulta y no te están consultando, te están contando que ya han hecho lo que les ha dicho Internet. Y oh, Dios mío, ¿cómo arreglamos esto? Pues yo creo que ahí es una labor vuestra, que a lo mejor no sé si debería ser labor vuestra, que es educarles. Entonces, bueno, una de las finalidades, yo creo, de este podcast y de nuestra página web es acercarnos a la población y que tengan otro sitio más donde consultar, pues por especialistas. Yo creo que eso también es una de las cosas. Cada vez hay más médicos fiables que son también divulgadores científicos. Que es verdad que el formato de leerte un artículo a lo mejor es una cosa densa y hay que estar entrenado para ello. Y con la atención que tenemos muchas veces hoy en día ya no eres capaz de leerte 7 páginas, 12 páginas de un artículo con letrita pequeñita, como los nuestros, con gráficas de estadísticas. Y bueno, puede ser una forma más amigable de acercar la ciencia al público en general. Sí, al final es eso. Yo creo que la persona que va a buscar en Google por primera vez, que no ha buscado antes, no va a saber distinguir, pero también es verdad que si es un paciente recurrente, no sé si crónico, pero que sí ya ha buscado antes y tal, poco a poco se va autoentrenando en los resultados, porque no es solo esa búsqueda, sino es lo que luego le cuenta el médico cuando va a consulta, lo que viene en el prospecto, que se bueno, y también hay una cosa muy importante que no se nos olvide, que son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes son muy importantes, que hay de muchísimas cosas, de celíacos, de tumores digestivos, de la vía biliar, de, yo qué sé, la Sociedad Española contra el Cáncer, que son fuentes también fiables y además en un nivel poblacional que es asequible y la mayoría son gratuitas, o sea, son plataformas que son gratuitas y de acceso para todos. Claro, sí, al final es encontrar 2 o 3 fuentes, porque no hace falta y no vas a poder leerte todo lo que hay en Internet y decir, pues mira, me fío de esto y de esto, e ir a eso. Empezamos a tener un siguiente problema, que es la inteligencia artificial. No es un problema. Ahí has abierto el melón que quería ir después. Y es, ¿qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Pero a todos los niveles, no solo a nivel poblacional normal, sino a nivel nuestro, a nivel de los médicos, de farmacéuticos, todos sanitarios, enfermería. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar? Porque ChatGPT miente y se inventa respuestas, porque nosotros jugando con el ChatGPT nos hemos enterado muchas veces que hemos evidenciado que se inventaban las cosas y hemos dicho, ChatGPT que me está engañando, y dice que no me sé la respuesta. Digo, pues no me engañes, no te la inventes. Entonces habrá que tener cuidado, sí. Para esto también habrá que ser crítico, ¿no? Yo creo que hay que conocer la fuente, es decir, volvemos a la fuente, la importancia de la fuente y de saber dónde estamos buscando. ChatGPT es un modelo de lenguaje, no es un buscador, ¿vale? Es un predictor de palabras. Igual que tenemos el predictor del móvil, que tú pones buenos y te sugiere días, ChatGPT hace lo mismo, pero a un nivel inimaginable, ¿vale? Con una cantidad de texto inimaginable. Está entrenado para ha aprendido a hablar, ha aprendido la sintaxis, ha aprendido vocabulario.
Entonces sabe escribir muy bien. Y tú le haces cualquier pregunta y te va a predecir una respuesta que está muy bien escrita. Y si tú no sabes de qué te está hablando, te lo puedes creer porque te habla muy bien. Entonces, es importante ser muy crítico. ¿Para qué vamos a utilizar, por ejemplo, ChatGPT? Si yo fuera población de la calle, o sea, población general, le podría preguntar por los síntomas de una enfermedad, sabiendo que a lo mejor se los va a inventar. Pero, por ejemplo, puede ser muy útil para decirle, mira, ChatGPT, soy un paciente que celíaco, me acaban de decir que soy celíaco en las pruebas, tengo cita con el de digestivo la próxima semana y necesito que me digas qué cosas le tengo que preguntar para yo aprender sobre mi enfermedad. Y ChatGPT te va a dar preguntas que a ti a lo mejor no se te hubiera ocurrido preguntarle al médico en ese momento y que te van a ayudar a luego a tener una mejor calidad de vida. Entonces, es decir, hay que saber qué preguntarle al ChatGPT. Es decir, buenas preguntas te darán buenas respuestas. Una pregunta de mierda te dará una respuesta de mierda, básicamente, ¿no? Sí, y que luego tenemos que ser conscientes de que no es una base de conocimiento, no es una base de datos que tiene información donde yo le puedo preguntar y me va a dar, ¿vale? Lo que va a hacer es elaborarme respuestas en base a mis preguntas. Entonces, si yo le pregunto por información que existe, mucha me la va a dar bien, pero lo que no sepa, lo que tú dices, se lo va a inventar. Y se lo va a inventar muy bien. Yo me lo voy a creer porque habla muy bien. Entonces, empieza a haber herramientas específicas de medicina, ¿vale? No sé si para la población general, pero por ejemplo sí para personal sanitario, para personal médico, donde yo le puedo poner un caso clínico y la herramienta, que está basada en un modelo de lenguaje, pero también está entrenado con información médica, me va a dar un diagnóstico diferencial y un plan de tratamiento. Y va a acertar muy bien, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto como profesionales? Pues sobre todo para ahorrar tiempo. A lo mejor un caso que hemos estado tratando en sesión durante una semana y no sabemos exactamente qué le puede pasar, en una herramienta de estas, en 10 minutos nos puede dar una posible respuesta. Digo posible porque siempre tenemos que tener esa capacidad crítica y sobre todo vosotros que sois los que estáis con el paciente delante, porque no podemos olvidar que las máquinas son máquinas. Efectivamente, ¿vale? Hay que tener en cuenta el paciente, sus deseos, su calidad de vida, todo lo demás. Claro, su autonomía y luego lo que tiene alrededor. Si estamos hablando con un viejecito que se ha quedado viudo, no le podemos decir que le acompañe su mujer todos los días al centro de salud, porque no tiene mujer que le acompañe. Aunque la máquina nos diga, y su mujer le tendrá que acompañar todos los días. Pues nosotros ahí tenemos que adecuar eso que nos ha sugerido la máquina a nuestros conocimientos y a la situación personal del paciente. Entonces, ¿la IA nos va a ayudar? Yo creo que sí, mucho. Estamos hablando ahora centrándonos en el ChatGPT, pero nosotros somos un ejemplo de todo lo que nos ayuda. No ChatGPT, sino los programas de inteligencia artificial, que eso está muy bien. Eso yo creo que pescaremos a los informáticos que nos lo expliquen. Por ejemplo, nos ayuda a leer radiografías de forma autónoma, hace diagnósticos de anatomía patológica, diagnósticos ligeros, que no diagnósticos complejos. Es decir, sí que nos va a ayudar a quitar trabajo. Para que podamos emplearnos en otras cosas que sean más útiles. Sí, herramientas, por ejemplo, en consulta, cuando yo como paciente entro en consulta y me pongo a hablarle al médico, a contarle mis cosas y veo que el médico está tecleando y está constantemente mirando la pantalla y no me está mirando. Con las herramientas de inteligencia artificial, el médico me puede estar mirando, no tiene que estar apuntando nada, porque la herramienta lo que va a hacer es recoger toda esa conversación y luego la va a transcribir. Con lo cual yo puedo tener la seguridad de que el médico me está atendiendo 100% a mí. Y eso es muy importante. Yo como paciente eso lo valoro mucho, porque de la otra forma la sensación es no me ha hecho ni caso, ni me ha mirado, estaba todo el rato al ordenador. Entiendo que el médico está tomando notas de lo que yo le estoy contando, pero no lo estoy viendo, a lo mejor está jugando al solitario. Muy probable, con 10 minutos por paciente. Pero bueno,
que yo creo Es que poco probable. o sea, ese tipo de herramientas van a ser muy útiles o están siendo muy útiles porque ya se empiezan a ver. Es decir, las incorporamos para al final adaptarnos el trabajo a la mejor forma de hacerlo. También es verdad que cada vez evolucionamos más. Es que el cambio constante que hablábamos, nada se queda quieto cuando terminas la carrera, sino que todos evolucionamos y en medicina también. Y en nuestros pacientes y nosotros, es decir, todos vamos a la vez, vamos evolucionando en la sociedad. Entonces, ¿crees que va a revolucionar esto que dicen, nuestra atención a los pacientes, la inteligencia artificial? Sí. O sea, sin ninguna duda. Y además va tan rápido que cuando nos queremos dar cuenta lo vamos a tener tan integrado que no vamos a ser conscientes de ello. Ahora hay ya tenemos herramientas de inteligencia artificial integradas en nuestros teléfonos, por ejemplo Google Maps. Eso lleva inteligencia artificial. Cuando nos está diciendo el mejor camino para llegar evitando un atasco, eso es IA. Y no nos damos cuenta. Pues llegará un momento en el que tengamos IA por todas partes y no seamos conscientes, ¿vale? Pero ahora sí que lo somos, porque está empezando. Está empezando, pero ya es lo que tú dices. Sin embargo, fíjate, tenemos una corriente importante de población que es muy resistente al cambio. Lo hemos visto en la telemedicina, que aunque es una cosa antigua, que llevamos desde el 2011 haciendo telemedicina así de forma más seria, es verdad que con la pandemia se aceleraron los programas de telemedicina. Hay mucha gente muy opuesta a otras formas de atender al paciente, y hay tanto pacientes como médicos. ¿Crees que va a haber mucha resistencia a estas nuevas aproximaciones a nuestra forma de trabajar como médicos o como pacientes o no? Hombre, siempre hay resistencia al cambio. Al cambio. Es doloroso. Y es difícil. ¿Cuánta gente dijo que yo no voy a utilizar un ordenador y tuvo que utilizar un ordenador porque si no se quedaba sin trabajo? ¿O cuánta gente ha dicho cuando empezaron los móviles, los smartphones, yo no voy a usar nunca eso, voy a ir hablando por la calle y que todo el mundo me escuche? Es que ahora la gente va sin cascos, todo el mundo escucha las conversaciones de todo el mundo, es horrible, ¿vale? Entonces al final, en general todo el mundo se adapta. Va a costar más, va a costar menos, no te adaptarás a todo, igual que no entras en todas las redes sociales, pero sabes que están ahí, sabes más o menos cuáles son, algunas incluso, aunque no las uses, sabes cómo funcionan. Entonces, esto va muy rápido, nos va a costar a todos, a unos más y a otros menos, pero al final es que lo vamos a tener ahí aunque no lo veamos. ¿Cómo impactará en vosotros, en los bibliotecarios, todas estas inteligencias artificiales? Pues no te sé decir. O sea, ahora mismo a mí me está ahorrando mucho tiempo. O sea, yo ahora mismo soy más productiva porque todo lo que tenga que ver con lenguaje, con escritura, estas herramientas tipo ChatGPT a mí me ayudan a ahorrar tiempo, a ir más rápido. ¿Llegará un momento en el que me quiten el trabajo? Pues probablemente, ojalá. Si me siguen pagando, firmo ahora mismo. Sé que me van a quitar muchas tareas que ya no será necesario que haga yo. Bueno, pero estoy convencida de que van a surgir otras. Igual que cuando surgió Google, que nos dijeron, ¡ay, Dios mío! Pero no sé, o sea, también surgieron las calculadoras y seguimos teniendo economistas, ¿vale? O sea, que al final son herramientas. Son herramientas, algunas tareas van a desaparecer, van a seguir ahí, pero ya no las vamos a tener que hacer nosotros. Y hay otras tareas que van a surgir y que vamos a tener que hacer. O sea, que va a cambiar todo mucho, sí. ¿Me voy a quedar en la calle? Pues hombre, si sigo cobrando, ojalá. Eso es poco probable. Ya. Pero bueno, pero es verdad, habrá que adaptarse. Es decir, tenemos que adaptarnos. Ahí estamos en el constante cambio y la adaptación continua a todo. Muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotros. Antes de terminar, sí que me gustaría que nos dieras un mensaje un poco, no sé, de esperanza o para que no nos perdamos en estos océanos de información, que vamos lost in the information and science works. Yo creo que dos cosas importantes, pero me gustaría que nos dieras tú un mensaje final para todos nuestros escuchantes o oyentes. Vale, a ver. Vamos a separar, ¿vale? Por un lado, profesionales sanitarios. Tenéis o deberíais de contar, si no contáis, pedidlo, con bibliotecarios en vuestras instituciones, que os van a guiar, os van a ayudar y os van a resolver la papeleta cuando llegue el momento de
¿qué hago con esto? Porque no tiene por qué ser vuestro trabajo. Vuestro trabajo es tratar con los pacientes, no buscar la información, para eso estamos nosotros. Ahí os digo que contéis con los bibliotecarios, con las personas especializadas. A la población general les diría lo mismo. A lo mejor no van a ir a la biblioteca del hospital, pero sí pueden ir a la biblioteca pública. La biblioteca pública suelen tener programas de alfabetización informacional y en tecnología, ¿vale? Entonces también puede ser un punto de, oye, en vez de ir a Google, me voy directamente a la biblioteca y pregunto, ¿dónde me puedo informar sobre mi enfermedad? Y te aseguro que la bibliotecaria de allí te va a decir dónde puedes informarte. También puedes preguntarle a tu médico. Al final ellos son los que saben. Entonces tú siempre le puedes decir, oye, he estado buscando en Google, he encontrado esto, pero no sé si me puedo fiar. Y tu médico te va a decir si te puedes fiar o no y te va a sugerir otros sitios en el caso que hayas buscado en un sitio donde no sea recomendable encontrar información. Pues bueno, siempre hay salidas. Siempre hay salidas, eso es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos las notas del episodio en nuestra página web, www.cirujanayhumana.com. Y yo creo que seguiremos hablando de inteligencia artificial próximamente. Así que esperamos volver a contar contigo, María. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Hasta luego. Muy bien, ¿no? Ay, qué estrés. No, que muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso general de todo sin tampoco meternos en temas controvertidos con la pasta, pero yo creo que muy bien. Vamos a parar la grabación, a ver. Grabación y transcripción. Pero ya estaba grabando. Sí, no, ahí y ahora Detener grabación, eso es. Ay, Dios, ¿dónde está? Detener.
Adiós.